Seguramente que él había estado allí cuando Jesucristo enseñaba. No fue sanado en ese entonces porque Jesús no había recibido revelación acerca de él, y seguramente que presenció también el día de Pentecostés, pero seguramente que ese hombre conoció a Jesús escuchando y viendo lo que Jesús hacía, y asimismo a sus discípulos, entre ellos Pedro y Juan, ya que si no, ¿cómo es que les hubiera creído para sanar? Es también posible que ese hombre hubiera estado allí en el día de Pentecostés, ya que era colocado en ese mismo lugar diariamente. Sin embargo, en ese momento, dicho hombre no estaba allí en busca de dinero, ya que el pedir limosna a la puerta del templo judío era un aspecto de su cultura que demostraba humildad y demandaba un milagro o sanidad. La gente que iba al templo judío inicialmente no llevaba dinero extra. La clase de limosna que ese hombre necesitaba claramente era la de recibir su sanidad física. Y claro, con el paso del tiempo se volvieron religiosos y creían que con dar una limosna aplacaban a su conciencia, su remordimiento o lo que fuera, o la lástima que tenían por el enfermo. Pero no, el propósito era que esa persona fuera sanada. Sabiendo eso, Pedro le dijo al cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Lo que tengo te doy, dijo Pedro. Pedro llevó a cabo dicha sanidad con aquello que ya era suyo. Dios ya le había proporcionado a Pedro el don de Espíritu Santo, con el cual llevar a cabo dones de sanidades. Pedro no le oró a Dios para sanar ese cojo. Pedro supo con convicción qué decir, y parte de la indicación era que el cojo tomara acción por sí mismo. Levántate y anda. Y entonces Pedro supo qué hacer en ese mismo momento. Lo tomó por la mano derecha y lo levantó. A continuación viene la sanidad inmediata. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos. Hechos 3:7. El cojo que sanó entendió mejor que nadie que la fuente del poder espiritual era Dios, ya que no cesaba de alabar a Dios. El pueblo de Israel fue mucho más lento para entender eso, hasta el punto de que Pedro tiene que decir: ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a éste? Y la fe que es por Jesucristo ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hechos 3, del 12 al 26. En ese entonces los que creyeron debido a esa manifestación de dones de sanidades fueron como 5,000. Si los sumamos a los primeros 3,000 que creyeron en el día de Pentecostés, después de que los 12 apóstoles hablaron en lenguas, tenemos que en muy pocos días la familia de Dios poseía más de 8,000 creyentes renacidos llenos del don de Espíritu Santo al manifestar dos evidencias: hablar en lenguas y sanidad, dones de sanidades. 8,000 personas llegaron al manifestar dos de las evidencias de Espíritu Santo. Dones de sanidades se llevan a cabo gracias al poder de Dios, pero es el creyente creyendo quien activa dicho poder al momento mismo en el que actúa. Es el creyente el que actúa y entonces Dios comienza a actuar. Es algo sincronizado, no es Dios por sí solo. Es por eso que se trata de nuestro don. Nosotros lo usamos, nosotros actuamos con la plena certeza de que Dios está ahí con nosotros, inspirándonos, revelándonos cosas, trabajando con nosotros. Dios está siempre presente con su ilimitado poder espiritual a nuestro servicio. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, pues de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hechos 8, 6 y 8. Felipe hablaba con convicción la palabra de Dios. La gente oía, creía y era sanada. Así que por eso había gran gozo allí. ¿Quieren que haya gozo en sus comunidades, en su grupo, y no temor de qué va a pensar el líder? Había gran gozo cuando la gente sanaba. Recordemos que cuando Ananías recibió la revelación de ministrar a Pablo, él recibió una visión de Jesucristo mismo, quien le dijo a Ananías qué era lo que debía de hacer. Jesucristo también le dijo a Ananías que Pablo mismo ya había recibido la misma revelación. Ananías vendría a sanarle. Todo lo que el discípulo Ananías hizo fue poner sus manos sobre Pablo y repetir la revelación que tanto él como Pablo ya habían recibido, en Hechos 9, 17 y 18. Cuando Pedro sanó a Eneas, quien llevaba 8 años en cama paralítico, le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Hechos 9:34. De nuevo, un tremendo provecho adicional fue que esa sanidad fue conocida por todos los habitantes de Lida y de Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Se imaginan? 2 ciudades completas haciendo a Jesucristo el Señor de sus vidas debido a un maravilloso milagro de sanidad. Eso mismo queremos para nuestro día y nuestro tiempo. Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y las 2 ciudades creyeron.
A continuación se nos dice que en la ciudad de Jope había también creyentes que por ser renacidos tenían también cada uno de ellos el poder de resucitar a Tabita. Sin embargo, carecían de la creencia necesaria para lograrlo, y eso no es una vergüenza. Hasta que tú logres la madurez en tu propia creencia, es sabio preguntar a otros que tú sabes que tienen la creencia para resucitar a alguien. Nosotros también necesitamos levantarnos en nuestra creencia, ya que todos los creyentes renacidos con Espíritu Santo dentro nuestro, tenemos la habilidad de resucitar a un creyente que ya ha muerto. Hechos 9, 36 al 38. Si vamos a sanar a alguien mediante la manifestación del Espíritu de Dios morando en nosotros, llamada dones de sanidades, necesitamos tener el deseo y la voluntad de hacerlo, ya que el poder para hacerlo te lo ha dado Dios. La revelación de Dios para lograrlo se te presenta, y entonces es necesaria la manifestación de creencia para que la sanidad se manifieste plenamente, ya sea mediante el uso del nombre de Jesucristo o simplemente mediante el ejercicio de la autoridad que Dios nos ha dado. De nuevo, recordemos que cuando Pedro resucitó a Tabita, después de haber orado para elevar su creencia, Pedro simplemente le dijo: «Tabita, levántate». 2 palabras, Hechos 9:40. Antes de lograr ese milagro, Pedro necesitó echar fuera a los creyentes que estaban todos deprimidos y llorando. Pedro necesitaba tranquilidad y paz para poder recibir la revelación de Dios. Una vez en soledad, Pedro oró. Pedro hizo todo lo necesario para estar en paz y entonces recibir la revelación de Dios y o elevar su creencia y convicción hasta el punto de ejercer su autoridad dada por Dios al momento mismo de recibir el don de Espíritu Santo. Hechos 9:40. Sin embargo, una vez que la revelación de Dios se le presentó y o hizo uso de la manifestación del Espíritu llamada fe y o su creencia llegó hasta el punto de desbordar, Pedro entonces dejó de orar y comenzó a actuar. Pedro dijo exactamente lo que Dios le dijo que dijera, lo que se sintió inspirado en ese momento a hablar. Eso vino como algo sincronizado, recordemos, como al hablar en lenguas, como al dar interpretación de lenguas, como al dar palabra de profecía. Pedro dijo exactamente lo que Dios le dijo que dijera y entonces resucitó a Tabita de entre los muertos mediante el poder de Dios que moraba en él. El siguiente caso nos muestra lo engañosos que son los espíritus malignos. Una muchacha que tenía espíritu de adivinación, un espíritu maligno, un demonio, espíritu de adivinación, gritaba: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación». Esto lo hizo por muchos días, repetitivamente, insistentemente, latosamente, molestándolos. Esto lo hizo por muchos días hasta que, desagradando a Pablo, se volvió él y dijo al espíritu: «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y el espíritu de adivinación salió en aquella misma hora. No fue sino hasta que Pablo recibió la necesaria revelación de Dios y o hizo uso de la manifestación del Espíritu llamada fe y o su creencia llegó hasta el punto de desbordar, su creencia natural llegó hasta el punto de desbordar, y desde luego la paciencia de Pablo había llegado también a su límite. Fue entonces cuando Pablo fue capaz de echar fuera a ese engañoso espíritu de adivinación. Ese espíritu de adivinación hacía a la muchacha repetir una misma verdad de una manera inadecuada, indecentemente y sin orden. El espíritu de adivinación ya no volvió a esa muchacha. Sus perversos amos ambiciosos, los que recibían gran ganancia usándola como adivina, hicieron un escándalo y persiguieron a Pablo y a otros creyentes. Esta muchacha creyó y fue liberada del espíritu de adivinación que la poseía. Ella había estado siguiendo a Pablo día tras día y lo había escuchado predicar. Ella había escuchado la palabra de Dios. Ahora que ya era libre de ese espíritu, era su responsabilidad permanecer creyendo en la palabra y en el poder de Dios. Es un andar día tras día, como cuando en el naufragio de Pablo todos los tripulantes fueron salvados de perecer. Previamente Dios le había revelado a Pablo mediante su ángel. Cuando hay revelación específica, yo creo que la palabra es clara como para decirnos que hay revelación. Aquí tenemos bien claro que Dios le reveló a Pablo mediante su ángel: «Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo». Hechos 27-24. Una vez, en la isla de Malta, tanto los náufragos como los habitantes nativos de ella observaron cómo Pablo milagrosamente sobrevivió ante la picadura de una serpiente venenosa, y sacudiendo a la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Hechos 28:5. Después se relata la siguiente sanidad. El padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Pablo entró a verlo y después de haber orado le impuso las manos y lo sanó. Viendo esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Hechos 28:8 al 9.
Pablo para ese entonces era prisionero. Sin embargo, el poder de Dios nunca puede ser reprimido, no importa lo que digan líderes o lo que condicionen religiones de hombres que se llenan de ambición y de soberbia.